Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy que tiene que ver con trabajos en equipo y planteos de objetivos. Es una clase que es relativamente corta, teniendo en cuenta que, bueno, que es la clase final, ¿no? Donde el pensar y poder planificar esto que implica o que tiene que ver, ¿no?, con el trabajo en equipo, tiene que ver en esto de pensar cómo trabajamos, ¿no? A través de, digamos, esto que llamamos equipo terapéutico o equipo interdisciplinario. Hablamos del trabajo en equipo en función de los roles que tenemos asignados dentro de lo que es el equipo terapéutico de una institución. Recuerdan que cuando nosotros, en una de las clases que hablamos de la historia de las comunidades terapéuticas, hablábamos, ¿no?, de este dispositivo donde no hablábamos de un trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo era realmente muy escueto, teniendo en cuenta, ¿no?, que la estructura estaba armada desde lo que no era todavía, ni existía, ni era viable pensar en lo que es la ley de salud mental, ¿no? Y no se hablaba de un equipo terapéutico, menos de un equipo interdisciplinario, sino del trabajo con un otro, que en este caso era un director médico, un director terapéutico que ocupaba este rol desde lo que era el aprendizaje de sus vivencias como un adicto en recuperación, ¿no? Y una psicóloga que cumplía una función o multifunciones, ¿no?, en esto de llevar adelante las terapias individuales y las psicoterapias dentro de la institución. ¿Y por qué no hablábamos en ese momento de equipo terapéutico? Porque quienes llevaban adelante las casas eran los propios pacientes que tenían un determinado tiempo en este proceso de recuperación. Cuando se promulga la Ley de Salud Mental 26.657, lo que indica la ley es que toda persona que trabaje en lo que es una institución, un organismo de salud o salud mental en el ámbito público o privado, tenía que ser un profesional certificado. Motivo por el cual a las instituciones se les empiezan a hacer auditorías desde las obras sociales, prepagas, Cedronar, los ministerios, para acreditar que en los legajos, que pasa a ser obligatorio que las instituciones tengan un legajo con los profesionales y la certificación en base al rol que tiene cada uno. Por eso esto lo que hace es abrir una demanda dentro de las comunidades terapéuticas y los hospitales de día, donde empieza esto que decimos el boom de los cursos de operador socioterapéutico en adicciones, pensando y teniendo en cuenta que la ley pide que se acredite esta certificación. Hoy podemos hablar que dentro de este tipo de instituciones, ¿sí?, en el ámbito de salud y salud mental, específicamente pensando en lo que tiene que ver, sí, con la prevención y promoción y trabajar con un sujeto atravesado con un consumo problemático, lo vamos a llevar adelante teniendo en cuenta que trabajamos, somos parte de un equipo terapéutico, de un equipo interdisciplinario, donde trabajamos con diferentes profesionales, donde todos los profesionales tenemos un rol determinado. Para tener en cuenta esto que tiene que ver con el trabajo en equipo, tiene que ver con pensar desde el rol que tenemos cada uno de nosotros, los profesionales, cómo vamos a llevar adelante nuestra tarea para que este sujeto que tiene una adicción, un consumo problemático, pueda entender, ¿no?, y que pueda internalizar la importancia de trabajar lo que es la conciencia de enfermedad. Y esto tiene que ver con el trabajo que se hace en equipo, con una red de contención, donde cada uno de los profesionales tenemos un rol determinado. Yo, pensando esto que tiene que ver en el trabajo que hacemos en las instituciones, tiene que ver con esto de seguir y acompañar. Yo voy a poner diferentes ejemplos en base a tantos años, ¿no?, ya más de 20 años trabajando en el ámbito de consumos problemáticos, donde yo
mi primer certificación que yo tuve fue de operadora sociocomunitaria, se decía en ese momento, que lo hice en Fonga en el año 2006, ¿no? Donde nos daba una certificación, un título, como se decía, de operadora comunitaria, de operadora socioterapéutica en adicciones. Me acuerdo que cuando yo empecé a hacer mis prácticas, creo que yo se los comenté, tenía que ver con pensar en este dispositivo que todavía se hablaba de granja, donde estaba ayornando la granja a pasar a ser una comunidad terapéutica, y desde mi experiencia y prácticas, ¿no? Nosotros teníamos que trabajar e ir a las prácticas el día que iba la psicóloga, que era 2 veces por semana, para poder ver el trabajo que hacía con los pacientes, hoy llamados usuarios. Y me acuerdo que fue un espacio enriquecedor en lo que tiene que ver en mi formación, pero escueto en esto de poder pensar en un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos parte del equipo, nosotros lo que hacíamos eran las pasantías, las prácticas con respecto a nuestra formación, y veíamos que de las veces que fuimos, que habremos ido 2 meses a hacer prácticas, íbamos todos los martes y jueves, me acuerdo que siempre estaba la psicóloga y los pacientes que llevaban adelante la casa. Creo que muy pocas veces vimos al director, que era el dueño de la institución. Pero en ese contexto y en esa época, con otro tipo de consumo y otro contexto social, se podía decir que había una comunicación entre la psicóloga y quienes eran parte de lo que se podría decir para ellos un equipo, pero que nunca se podía determinar. ¿Por qué? Porque eran pacientes, ¿no?, de la institución, que estaban avanzados en el tratamiento, pero que no dejaban de ser pacientes. Entonces lo que pasaba todo el tiempo era que era muy delgada la distancia óptima para poder poner un límite ante una situación que no correspondía como pacientes, o una medida educativa, ¿no?, o sanción, como se llamaba en ese momento, y luego decir que tenían que tomar determinaciones en esto de llevar adelante una casa. Por eso, cuando se promulga la ley de discapacidad, y en el año 2006 la Organización Mundial de la Salud menciona a las adicciones como una enfermedad, todavía no hablábamos de consumos problemáticos, es cuando podemos empezar a poner en práctica esto que llamamos, ¿no?, trabajar, ¿no?, con un equipo. Y acá es donde empezamos, ¿no? Yo siempre cuento mi historia. En el año 2008 mi hermana abre la comunidad terapéutica, ella dueña, psicóloga, directora terapéutica, donde yo paso a ser como la mano derecha de ella, operando en la cancha, ¿no?, y formada con herramientas para poder trabajar. Es como que me fascinó este mundo de poder trabajar desde lo que es la prevención, porque salíamos a hacer prevención desde la institución, y también el trabajar, ¿no?, con sujetos con una adicción, atravesados por diferentes situaciones desde lo psicosocial, para que haya un sujeto que pueda entrar en recuperación. Yo siempre pongo como ejemplo estas 2 caras visibles porque pasé por todas las instancias. Actualmente sigo trabajando en el ámbito de consumos problemáticos, ¿no? Y siempre pongo este ejemplo que cuando en el 2008 no hablábamos de ley, la institución, la comunidad terapéutica, ya estaba conformada por un equipo. Y estar conformado por un equipo implicaba que había un director médico, implicaba que había un médico psiquiatra, implicaba que había psicólogos, implicaba que había operadores socioterapéuticos en adicciones, implicaba que éramos un equipo que llevábamos adelante la institución desde el rol que teníamos cada uno, siempre en pos de que ese sujeto pueda mejorar su calidad de vida, pueda tener autonomía, pueda conectarse con el deseo. Y muchas veces también pasaba, ¿no?, que era muy delgada la línea cuando un paciente estaba por irse de alta y tenía ganas de ser parte del equipo y de trabajar, donde en ese momento no se exigía que los profesionales o las personas que iban a ser parte del equipo estén certificados y acreditados. Entonces nosotros lo que hacíamos era una evaluación
con el equipo terapéutico en base a los chicos que iban yéndose de alta, que tenía esto que llamamos pasta para poder operar. Y la realidad es que hemos tenido buenas repercusiones, otras no, porque bueno, esto de poder correrse del lugar de paciente para ser parte del equipo no es tarea sencilla. Hemos logrado que pacientes con alta terapéutico puedan ser parte del equipo e incluso puedan formarse, y que actualmente, aunque no lo crean, hay un operador que luego estudió y sigue siendo operador de la institución. Luego han pasado diferentes operadores donde siempre se tuvo en cuenta esto de cuán delgada las línea para poder correrse del lugar del paciente, para poder trabajar de operador, incluso no con sus propios pacientes, con sus propios compañeros, porque muchas veces lo que nosotros planteábamos era que cuando se vaya su camada de compañeros puedan sumarse a trabajar, por una cuestión de que no se dificulte esto de tener que ponerle un límite o bajar una ayuda o poner una medida educativa a quien fue su compañero. Era esto de resguardar. Y así todo era muy difícil que puedan salir de este lugar, ¿no? Para poder meterse en esto de poder operar en la cancha. Entonces, al darnos cuenta de que la verdad que esto de querer intentar abrir fuentes de trabajo, lo que proponemos cuando se promulga la ley de salud mental es quienes tenían ganas de trabajar y ser parte del equipo, que estudien y se certifiquen. Y la realidad es que eso ha sido muy notorio y ha sido muy significativo, porque el poder correrse del lugar de ser paciente y expaciente para estudiar y adquirir herramientas de abordaje para trabajar con una persona con una problemática de un consumo implica mucha responsabilidad y ética. Primero, ¿no? Desde este sujeto que es adicto en recuperación, que pueda entender y pueda ayudar, que la verdad que lo hacen muy bien, porque nadie mejor que ellos para conocer la enfermedad. Yo siempre digo que el mundo de los consumos problemáticos es apasionante para trabajar, pero uno lo lleva adelante desde el no ser un adicto en recuperación. Y que suma al equipo muchas herramientas y muchas ideas que son realmente muy interesantes para poder trabajar con los grupos. Por eso, cuando se promulga la ley de salud mental, nuestro equipo interdisciplinario, ¿no? Ya deja de ser un equipo terapéutico y lo pasamos a llamar equipo interdisciplinario, porque somos muchos los profesionales que somos parte. Yo luego paso a ser vicedirectora de la institución, trabajar codo a codo con la directora, y también yo entender y poder trabajar la distancia óptima, que la directora no era mi hermana en el ámbito laboral, sino que era una compañera de trabajo que era mi superior. Y a mí me dio muchas herramientas el poder formarme, estudiar, yo soy psicóloga social, y tener herramientas, porque a mí lo que me apasionaba era trabajar con los grupos terapéuticos. Y con mi formación como psicóloga social, tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de seguir trabajando con grupos de sujetos, de usuarios que están en una instancia de recuperación, tanto en una institución privada como es la comunidad, como en un ámbito hospitalario como es el hospital en el que yo trabajo. Y ustedes van a decir, ¿y es lo mismo? No, son dos contextos y ámbitos diferentes, porque en el ámbito de la comunidad terapéutica y del hospital de día son residentes, usuarios que están internados o que hacen un tratamiento, digamos, acentuado, ¿sí? En esto de trabajar los consumos problemáticos con otros tiempos, donde el coordinar los grupos y llevar adelante grupos terapéuticos con diferentes dinámicas hace que yo pueda trabajar con un otro, que en este caso son compañeras y compañeros, que tienen otras profesiones, y cuando nos sentamos para poder llevar adelante un grupo, todos podemos aportar una mirada desde nuestra profesión, ¿sí? Pero siempre en pos de sumarnos a lo que es que ellos puedan seguir adquiriendo herramientas para su recuperación y entender
que en esto de trabajar la conciencia de enfermedad, que no es de un día para otro, que en esto de trabajar lo que implica no darle más pelea a la enfermedad, sino que hay que rendirse ante la enfermedad, implica un proceso realmente muy complejo. Entonces, el poder trabajar con un equipo, con diferentes profesionales, con diferentes miradas, hace que la apertura sea mucho más enriquecedora, no solo para ellos como usuarios o pacientes, sino para nosotros como parte del equipo. Yo me nutro todos los días de los saberes y aprendizaje de mis compañeros de trabajo. No solo desde mi rol de vicedirectora, sino desde mi rol de coordinar estos grupos y poder ayudar a un otro, sentado al lado mío una psicóloga, sentado al otro lado una trabajadora social, sentado también un tallerista que viene a aportar desde su espacio un montón de herramientas, y a través de este equipo, junto con los operadores socioterapéuticos en adicciones, logramos que haya un otro que pueda trabajar diferentes temáticas para entender qué lo llevó al consumo, trabajar su historia de consumo, trabajar los emergentes y las situaciones sociales que lo llevaron al consumo. Entonces, el aporte que hacemos desde el equipo es que cada uno de los profesionales pueda aportar en ese espacio terapéutico grupal, que el paciente se lleve algo para pensar y para trabajar. Y luego, esa psicóloga que está en este grupo que hacemos, con diferentes dinámicas todas las semanas y todos los días, lo pueda después trabajar en el ámbito privado a través de lo que lo movilizó y lo trae a esto de que nosotros decimos que no se queden con reservas y que todo lo puedan trabajar. Lo que es en el ámbito privado lo harán en el consultorio con la profesional, y lo que es para poder trabajar en el ámbito grupal lo haremos entre todos y todas. Esto implica poder trabajar en un dispositivo que hace que el poder abordar los consumos problemáticos sean para que el sujeto, a través de adquirir herramientas, esta mochila, como decimos nosotros, que tiene infinitas herramientas, pueda salir a batallar a la enfermedad cuando aparecen las ganas de consumir. Siempre decimos que anteriormente, ante cualquier situación significativa de alegría o tristeza, siempre decimos que, entre comillas, era salir a consumir. Bueno, cuando se empieza un proceso terapéutico, ya no tienen que salir más a consumir. Lo que tienen que hacer es pedir ayuda o sacar de esta mochila que tiene infinitas herramientas, ¿no? Y batallar ante cualquier situación. Salgo de alta terapéutico, no consigo laburo, me agarran ganas de consumir. ¿Qué herramienta voy a sacar de esta mochila? Estoy en tal lugar, paso por una situación, hay alguien que está consumiendo, saco una herramienta terapéutica. Las herramientas terapéuticas son infinitas, y esta mochila que tiene cada uno de los chicos y chicas que hacen un tratamiento son las herramientas que ellos ponen en su mochila para saber cuál tienen que sacar para salir a batallar esto que es decir no a la primera y no tengo que consumir. Antes, en la etapa de consumo, había también herramientas, pero estas herramientas estaban dormidas, estaban ahí escondiditas en el fondo de la mochila. Hoy están latentes, ahí, están al alcance de la mano. Entonces, cuando aparecen las ganas de consumir, que claro que aparecen, las ganas de consumir no desaparecen de un momento para otro. Las ganas de consumir van a aparecer incluso en los momentos más felices de su vida, porque esta enfermedad es así. Esta enfermedad te entra, ¿no? Cuando mejor estás, te aparece la enfermedad. Entonces es cuando tenemos que salir a batallar. Y el batallar implica aplicar una herramienta terapéutica para poder pensar cómo yo voy a salir adelante ante ciertas y determinadas situaciones. El rendirse ante la enfermedad es un trabajo que hacemos con el equipo interdisciplinario. Por eso lo que pensamos y lo que trabajamos todo el tiempo son los planteos de objetivos, que es lo que estamos mencionando en este momento. Los planteos de objetivos implica específicamente esto que tiene que ver con, a través
del tiempo que tiene cada uno en su tratamiento van a ser los objetivos que va a plantear el equipo en pos de la recuperación de ese sujeto. Entonces, eso implica que lo que nunca tenemos que hacer los profesionales, ustedes, a pasitos de estar certificados como operadores u operadoras socioterapéuticos en adicciones, es nunca comparar el tratamiento de un usuario con otro. Porque cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene sus vivencias, cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus momentos de consumo y cada uno tiene sus años de consumo. Y cada uno lo pudo sobrellevar de la manera que pudo. Entonces, el poder pensar en la historia de consumo, ¿no?, de cada uno implica pensar cuáles son los objetivos que vamos a plantear desde el equipo. Cuando hablamos de plantear objetivos terapéuticos, lo que vamos a hacer es trabajarlo siempre con un equipo. Por eso, el pensar en el trabajo en equipo y el pensar en el planteo de objetivos va de la mano. Yo no puedo plantear un objetivo para un paciente, para un usuario, si no lo trabajo previo con mis compañeros para saber qué viene trabajando en los diferentes espacios. Yo no puedo plantear un objetivo para Juan si no lo hablo con la psicóloga, con la trabajadora social, con la psicóloga social, con los operadores, con los talleristas. ¿Por qué? Porque en cada espacio ese usuario se manejó de una manera, se manifiesta de una manera, se expresa de una manera, se comunica de una manera, tiene actitudes de ciertas y determinadas maneras que a lo mejor no las tiene en el espacio en el cual yo estoy. Entonces, el proponer, pensar, esto de plantear objetivos es un trabajo que hacemos con el equipo interdisciplinario. Una puesta en común para pensar qué vamos a hacer con este paciente que tiene 8 meses de internación y todavía cree que tiene hilo en el carretel para cada tanto poder consumir. Entonces, como una puesta en común, seguramente vamos a entender que ese paciente, que es usuario, no está en condiciones de irse de alta con un alta terapéutico. Perfecto. ¿Qué planteos vamos a proponer? ¿Cuáles son los objetivos que vamos a trabajar cada uno en nuestro espacio y en un espacio grupal para que este sujeto pueda trabajar la conciencia de enfermedad y no crea que todavía tiene hilo en el carretel, ¿no?, para volver a consumir? Y eso es un proceso que tiene que ver con los tiempos de ellos y no los nuestros. Entonces, el pensar en los tiempos de ellos implica acompañar en el proceso, porque el creer que todavía tiene rienda para poder seguir consumiendo implica que este sujeto no trabajó la conciencia de enfermedad y que no trabajó la tocada de fondo. Y la tocada de fondo no es tener 20 tratamientos, haber estado... Nosotros tenemos pacientes, usuarios, que han estado en coma y han vuelto de coma o les han cortado una pierna o que le han pasado un montón de cosas y han vuelto a consumir. La tocada de fondo es de la subjetividad, desde la historia de cada uno, desde cómo está atravesado y de las ganas que tiene de salir adelante. Nosotros vamos a trabajar siempre en pos de esto, pero para poder lograr todo esto, tenemos que trabajar en profundidad la conciencia de enfermedad. Tenemos que trabajar en profundidad, que haya un otro, que haya un sujeto que entienda que si no hace un tratamiento para poder recuperarse, esta enfermedad te lleva a 3 lugares: al cementerio, que es la muerte, a un neuropsiquiátrico, un estado, como se dice, de locura total, ¿no? O te lleva a un dispositivo donde ya es imposible poder salir adelante, ¿no? Y terminás a través de cosas que haces en un dispositivo de encierro como un penal. Entonces, pacientes, usuarios que han pasado por estar privados de su libertad, que han pasado por psiquiátricos y neuropsiquiátricos y todavía creen que tienen rienda, bueno, vamos a trabajar desde nuestro lugar para que ese usuario pueda salir adelante.
Recuerden siempre que también tenemos que trabajar con nuestras propias frustraciones, porque a veces hacemos un montón para poder ayudar a un otro y nos pasa que hay un otro que no quiere salir adelante. Entonces nosotros vamos a dejar siempre lo mejor de nosotros como profesionales, ¿no? Y por todo vamos a trabajar en pos de poder mejorar la calidad de vida, que puedan volver a reconstruir los vínculos familiares, que puedan volver a reconstruir los vínculos sociales, laborales, recreativos, educativos, pero para todo eso tiene que haber otro que tenga ganas de poder salir adelante. Y si por el momento no tiene ganas y solo por hoy permanece, seguiremos trabajando para que ese pibe o esa piba no cruce el portón o haga un abandono de tratamiento. Recuerden que la Ley de Salud Mental 26.657, que desde lo que es la desmanicomialización es genial, desde el planteo del trabajo en equipo es genial, tiene un montón de cosas muy buenas, pero recuerden que cuando hablamos de consumos problemáticos tenemos muchas trabas los profesionales y las familias para poder ayudar. Entonces, el trabajar con una red, el trabajar con un equipo, el trabajar con un otro implica una responsabilidad para poder salir adelante y que esta responsabilidad sea en conjunto. Después cada uno sabrá si le interesa tomar esto que nosotros le damos y le brindamos desde nuestro conocimiento, desde nuestra formación. Pero recuerden que no podemos, obligar a nadie a hacer un tratamiento si no es por voluntad propia, que lamentablemente la ley dice que no se pueden judicializar a los usuarios porque tienen que tener voluntad para hacer un tratamiento. Por eso trabajamos todo el tiempo en pos de poder acompañar a la familia, en pos de que ese usuario que desea hacer un tratamiento pueda entender que está en un lugar de cuidado, de contención, de apoyo, de poder brindarle herramientas para que pueda salir adelante. Y no solamente a él o a ella, sino también a la familia, a la red que contiene y que acompaña. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el trabajo que hacemos en equipo. Esto tiene que ver con los planteos de objetivos que vamos a poner. Con cada paciente vamos a trabajar y vamos a plantear objetivos de trabajo diferentes. Cada uno de los usuarios tiene una historia diferente. Cada uno de los usuarios tiene una historia de consumo diferente y cada uno va a tener sus tiempos. Vamos a ver que hay pacientes que tienen patologías duales, que cuando trabajamos con pacientes con dualidad, obviamente que los tiempos en el proceso terapéutico son mucho más extensos, porque primero tenemos que estabilizarlo emocional y psicofarmacológicamente con una enfermedad mental como la esquizofrenia, para que una vez que está estabilizado podamos hacer un trabajo de campo junto con el psiquiatra y con el equipo para poder empezar a trabajar su historia de consumo. No podemos abordar a una persona con una enfermedad mental, ¿no? Y empezar a hablar de su historia de consumo si previo no trabajamos y no pensamos cómo vamos a llevar adelante esta enfermedad que tiene que ver con una enfermedad mental, como en este caso un paciente psicótico, para que pueda sanar, ¿no? Que pueda estar lúcido, orientado en tiempo y espacio, estabilizado psicofarmacológicamente, con un control y un seguimiento psicofarmacológico con el psiquiatra de la institución, acompañado emocionalmente por la psicóloga y además con una red de trabajo que es el equipo que forma parte de esa institución. Una vez que logramos todo eso, que puede llevar capaz 1, 2, 3 meses, vamos recién ahí con un paciente, un usuario con una patología dual, poder empezar a hablar de recuperación y pensar en su historia de consumo. Para eso empezamos a trabajar interdisciplinariamente para tejer redes, para que la familia sepa de qué hablamos cuando hablamos de patología dual. Y cuando hablamos de patología dual hay un equipo que va a tener que acompañar, ¿no?, a este usuario de por vida. Un psiquiatra que va a hacer un seguimiento de por vida porque una persona
dual tiene que tomar medicación de por vida para que no tenga una recaída, aparezca brote psicótico, porque seguramente va a hacer alguna terapia, porque va a tener grupos de contención a través de Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, porque va a tener que estar estabilizado emocionalmente con hábitos saludables, con vínculos saludables, conectarse con actividades, esto que decimos siempre, mente y manos ocupadas, para que ese sujeto pueda salir adelante. Entonces, eso tiene que ver con el trabajo en equipo y eso tiene que ver con los planteos de objetivos. Para eso trabajamos interdisciplinariamente. Para eso trabajamos todos en pos de poder acompañar y poder sostener a quien necesita de la ayuda de nosotros como profesionales y de ustedes como ya prácticamente pensando en operadores y operadoras o terapeutas con adicciones para poder seguir promulgando lo que es la recuperación, la conciencia de enfermedad y que haya menos pibes y pibas en la calle atravesados por consumos problemáticos. Les deseo mucha suerte, que puedan seguir en este camino de poder ayudar a un otro con esta profesión que es hermosa y nos seguimos leyendo. Muchísimas gracias.